Bien, buenas tardes chicos. Como les había indicado en el aviso en el campus virtual, la clase de hoy va a ser de forma asincrónica. Espero que estén viendo esto y vamos a comenzar entonces con la parte de compuestos ternarios. ¿Ok? Y el primer compuesto que vamos a ver entonces es el ion, perdón, es el compuesto conocido como hidróxido. ¿Ya? Son combinaciones del grupo hidróxido o hidroxilo, que es el OH, que tiene esta carga -1 y que como especie podríamos decir que tiene estado de oxidación -1. Y este entonces se combina con un metal, ¿de acuerdo? Estos están disueltos en agua, o cuando están disueltos en agua más bien dicho, originan disoluciones básicas. De ahí entonces que se nombren como bases, ¿ya? Para este tipo de compuestos se recomienda la nomenclatura de Stock, ¿de acuerdo? Eh, la formulación de esto es MOHN, donde el subíndice N corresponderá entonces al estado de oxidación o número de oxidación que posee el metal, y este 1, que uno normalmente no lo escribe, tiene relación con la carga o el número de oxidación del ion, ¿ok? En este caso, el hidroxilo. La nomenclatura sugiere entonces que se use esta de acá abajo, la de stock, pero la sistemática también es posible de usar. Y la forma de nombrar esto sería hidróxido de el metal. Por ejemplo, hidróxido de sodio. Para la nomenclatura de stock se utiliza la misma configuración, pero indicando en paréntesis y número romano la valencia del metal. Veamos algunos ejemplos. Aquí aparece una tabla con ejemplos de hidróxidos, ¿ya? Y también recordarles que la nomenclatura tradicional los nombra hidróxido de, y dependiendo entonces de la valencia del metal que acompaña este hidróxido, ¿ya? Se utilizan estos prefijos o sufijos que indican estados de oxidación bajos y estados de oxidación altos. Por ejemplo, hipooso debería indicar un estado de oxidación más bajo, mientras que el ICO o el PER-ICO, ¿ya?, deberían indicar estados de oxidación altos, ¿ya? En estos cuatro ejemplos tenemos en el caso de la nomenclatura sistemática el monohidróxido de sodio, dihidróxido de calcio, trihidróxido de hierro y trihidróxido de aluminio respectivamente. En el caso de stock tenemos hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de hierro 3, hidróxido de aluminio. Y en la nomenclatura tradicional, hidróxido sódico, hidróxido cálcico, hidróxido férrico e hidróxido alumínico. ¿De acuerdo? Después tenemos los oxoácidos. Y en el caso de estos ácidos, ¿ya?, estos son compuestos ternarios formados por tres elementos distintos. El hidrógeno, que actúa con un estado de oxidación +1, el oxígeno, que actúa con un estado de oxidación -2, ¿ya?, según la regla general de la nomenclatura que vimos en la clase anterior. Y el tercer elemento, que es la tabla periódica, que actúa con un estado de oxidación eh, positivo. Después dice, desde el punto de vista estructural, estos suelen representar un átomo central, que es un metal de transición o un no metal. Ejemplos de cada uno: con el elemento renio se puede generar un oxoácido, ¿cierto?, que es el ácido perrénico, ¿ya? El ácido perrénico. Y en el caso de un no metal tenemos el nitrógeno o el azufre, incluso hasta el carbono, donde está el ácido nítrico, sulfúrico y carbónico respectivamente, ¿ya? Generalmente los oxígenos de los que hay uno o más unidos a hidrógenos ácidos, ¿ya? Está entonces el elemento central, que puede ser un metal de transición o un no metal, rodeado por oxígeno, y los oxígenos pueden
tener o no hidrógenos asociados o enlazados a este. ¿Ok? Les voy a mostrar uno de los ejemplos que vimos entonces en la clase de ejercicios de enlace químico. ¿Ya? Específicamente el ácido nítrico. ¿Ya? Nosotros vimos 3 ejemplos, y uno de estos fue el ácido nítrico. Este tiene entonces configuración de oxoácido. ¿Por qué? Tenemos el oxígeno, tenemos el hidrógeno, y tenemos en este caso un no metal. La estructura de Lewis que sugiere para este ácido, también la habíamos visto en esa oportunidad, es el no metal en el centro y los oxígenos alrededor. Y en uno de estos oxígenos entonces un hidrógeno enlazado. Vamos a dibujar entonces, para dibujar esto correctamente, los pares electrónicos del oxígeno. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos determinar el estado de oxidación ahora del nitrógeno, lo que deberíamos hacer, ¿ya?, es generar una ecuación como la que yo voy a colocar a continuación. ¿Ya? Recuerden que la suma de los números de oxidación del hidrógeno, del nitrógeno y de 3 átomos de oxígeno debe ser igual a 0. ¿Ya? Por regla, para estos oxoácidos sabemos que el hidrógeno va a tener carga más 1, o esta oxidación, o número de oxidación más 1. Y por regla sabemos entonces que el oxígeno es menos 2. Lo que no sabemos, para poder determinar esto, es el número de oxidación del nitrógeno. Y todo esto, entonces, como dije anteriormente, tiene que dar 0. ¿Ok? Esta es la mecánica con la que normalmente se determina el estado de oxidación de especies, ya sean binarias o ternarias. Y este caso que yo les estoy mostrando acá corresponde a un caso para un elemento neutro, donde la suma de los números de oxidación, estos que están acá, para un compuesto neutro tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho que hidrógeno más nitrógeno, perdónenme, ahí, más nitrógeno más 3 oxígenos deben ser igual a 0. ¿Ok? Habíamos dicho recién entonces que por regla la carga del hidrógeno es más 1, la del nitrógeno no la sabemos, y 3 veces menos 2, que sería la carga del oxígeno por las reglas de nomenclatura. Bien, el nitrógeno puede ser equivalente a una X, ¿cierto? Para plantear esto como si fuera una ecuación de primer grado. Si resolvemos estos paso a paso, sabemos entonces que el X nos va a dar igual a 5. ¿Ya? Y sabemos entonces que el número de oxidación para el caso del nitrógeno va a ser 5. ¿Ok? Como les dije anteriormente, esta es la mecánica con la cual se debe resolver la determinación del número de oxidación de una especie que podría eventualmente determinar o tener múltiples estados de oxidación, y yo necesito saber entonces para un compuesto determinado cuál es el estado o número de oxidación. ¿Ok? Entonces, veamos algunos ejemplos. En el caso de los oxoácidos, como dice acá, se producen por la reacción entre un óxido no metálico, ¿cierto? Un óxido no metálico que normalmente tiene naturaleza ácida, ¿ya? Ácida. Y por eso también son conocidos como óxido ácido, ¿ya? No oxoácido. Quiero que les quede claro una cosa. ¿De acuerdo? Vamos a devolvernos un poquito.
quiero que les quede claro una cosa, ¿ya? En este caso, lo que quiero que les quede claro es que a este se le llama oxoácido. Y a este que está acá, que es el producto, es el oxoácido. ¿Ya? Voy a repetir eso porque creo que lo dije mal. Es óxido ácido y este es oxoácido. ¿Ok? La nomenclatura sistemática sugiere que para este tipo de compuesto, ¿ya?, se debe escribir la palabra oxo con el prefijo numeral correspondiente, más la raíz del elemento no metálico, ¿cierto? O metal de transición con la terminación ato, especificando el estado de oxidación con números romanos y entre paréntesis. Vamos a ver unos ejemplos. En el caso del HClO, este debe ser llamado oxoclorato 1 de hidrógeno. En el caso del H2CO2, este debe ser llamado dioxocarbonato 2 de dihidrógeno. Y en el caso del HNO3, ¿cierto? Este debe ser llamado trioxonitrato de hidrógeno. Trioxonitrato 5 de hidrógeno, ¿ok? El cual indica entonces, ¿cómo se llama? Indica el número de oxidación del nitrógeno, que en este caso es 5, es el ejemplo que vimos recién. ¿Ya? La nomenclatura de Stock sugiere entonces que se debe usar la palabra ácido seguido de la palabra oxo, con su respectivo prefijo numérico. Algo bastante parecido a lo que vimos en la diapositiva anterior, con la diferencia entonces de que se agrega la palabra ácido al principio. Luego el nombre del elemento metálico o el metal de transición terminado en ico, indicando su estado de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. El HClO se llamaría entonces ácido oxoclórico. El H2CO2 debería llamarse entonces ácido dioxocarbónico 2. Y el caso del HNO3 es el ácido trióxido nítrico 5. ¿De acuerdo? Para el caso de la nomenclatura tradicional, ¿ya? Y esta normalmente es la más aceptada por la UPAC para este tipo de compuestos. Si un elemento representa una valencia, entonces el nombre de la raíz del elemento acaba en ico. Por ejemplo, el H2CO3, ¿ya?, donde en este caso el carbono presenta estado de oxidación 4 más, ¿ya?, que es el máximo. El nombre es ácido carbónico. Si el elemento puede formar dos ácidos con valencias diferentes, ¿cierto?, se utiliza el sufijo oso para indicar la valencia menor y el sufijo ico para indicar la valencia más elevada. Por ejemplo, el H2SO3 y H2SO4, el azufre, en este caso, tiene dos estados de oxidación diferentes. Para el primer caso, el H2SO3, el número de oxidación es más 4, y en el caso del H2SO4 es más 6. ¿Ok? Teniendo en cuenta lo que acabo de decir anteriormente, el nombre del primero sería ácido sulfuroso y en el caso del segundo sería ácido sulfúrico. ¿Ya? Les dejo entonces a modo de reflexión y ejercicio que ustedes puedan determinar el estado o número de oxidación del azufre en ambas especies. ¿Cómo lo pueden hacer? Tomen en cuenta el ejemplo del ácido nítrico que les mostré anteriormente. ¿De acuerdo? En el caso de que el elemento no metálico o el metal de transición tuviera más de dos estados de oxidación probables, ¿cierto? Como dice ahí, si un elemento puede formar 4 ácidos actuando con valencias diferentes, se nombra utilizando o agregando entonces los prefijos hipo, en el caso de el estado más bajo, y per, en el caso del más alto. Y aquí tenemos algunos ejemplos, que también les voy a pedir que vayan practicando. El número de oxidación, ¿ya?,
que presentan estas especies, en el primero sería +1, en el segundo sería +3, en el que sigue sería +5 y en el último sería +7. Y les voy a pedir entonces que hagan el ejercicio de calcularlo, como el caso del ejemplo del ácido nítrico. Los nombres que se usan para este caso serían, en el primero el ácido hipocloroso, en el segundo el ácido cloroso, en el tercero el ácido clórico y en el último el ácido perclórico. ¿Ya? La tabla que está a continuación refleja el resumen de lo que acabamos de hacer en caso de que tengamos más de 2 estados de oxidación o más de 3 estados de oxidación, en este caso 4, para elementos que posean esta característica, ¿ya? Y en los compuestos obviamente que lo conforman, ¿de acuerdo? Después, la nomenclatura sistemática, ¿cierto?, de un oxoácido se forma mediante la partícula en este caso el fragmento oxo seguido de la raíz, ¿cierto? Y el nombre del elemento que origina el ácido, que acabado en ato y a continuación de hidrógeno, ¿ya? Las proporciones de los constituyentes se indican con los prefijos numerales griegos y para especificar la valencia del elemento que origina el oxoácido se utilizan números romanos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es lo mismo que vimos recién, ¿cierto? Para el compuesto, o sea, para, digamos, los oxoácidos. Aquí tienen algunos ejemplos más, aparte de entonces los que vimos recién. ¿Ok? Después tenemos los oxoácidos especiales. ¿Ya? Y estos son especiales porque se utilizan eh, algunos prefijos para indicar, en este caso, la cantidad de moléculas de agua que presentan debido a la capacidad que tienen de hidratación, ¿ya? Como dice ahí, según la nomenclatura tradicional, algunos elementos químicos como el fósforo, el arsénico y el antimonio, específicamente esos tres de ahí, pueden actuar como un átomo central en dos oxoácidos, diferenciándose solo en su hidratación, la cantidad de moléculas de agua. A modo de diferenciarlos se utilizan ciertos prefijos. Los prefijos utilizados son meta, piro y orto, y que se utilizan para distinguir dos ácidos del mismo elemento con la misma valencia y que solo se diferencian por el contenido de hidrógeno y oxígeno. Veamos entonces un ejemplo. Aquí dice, la fórmula del segundo se obtiene añadiendo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno a la fórmula del primero. O sea, un óxido no metálico, es decir, un óxido ácido, que con una molécula de agua forma un ácido meta. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces el ácido metafosforoso, que es el HPO2, y el metafosfórico, que es el HPO3. ¿Ok? Ok. Entonces, después tenemos un óxido no metálico con 2 moléculas de agua y forma entonces el ácido piro. Y aquí tenemos los dos ejemplos, ácidos pirofosforoso y pirofosfórico, cuyas fórmulas son estas que están acá. ¿Ok? Y después tenemos el óxido no metálico con 3 moléculas de agua que forman los ácidos orto. Y aquí los ejemplos, el ácido ortofosforoso y el ácido ortofosfórico. ¿De acuerdo? Les voy a pedir, por favor, que puedan entonces, de los ejemplos que acabamos de ver en esta presentación, puedan determinar el número de oxidación del no metal, para que se den cuenta la diferencia que hay entre los 3 ejemplos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Luego tenemos los oxisales, que son las sales ternarias. ¿Ya? Y estas oxisales están formadas por un metal, un no metal y un oxígeno. Y resultan entonces de la reacción entre un oxoácido y un metal. ¿De acuerdo? Tal como dice ahí entonces, las oxisales son consideradas como derivadas de los oxoácidos ya que constituyen los átomos de hidrógeno de un oxoácido por un metal. Lo acabo de decir, eso es tal cual. Un oxoácido que reacciona con un metal
genera entonces una oxisal. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Las sales que se pueden formar. El metal activo, ¿cierto? El oxoácido genera una oxisal. En este caso, el magnesio en presencia del ácido sulfúrico. Lo que se va a generar, por favor, escuchen bien lo que les voy a decir, es sulfato de magnesio más dihidrógeno. ¿Ya? Es la primera reacción. Después, un hidróxido, una base, con un óxido no metálico también pueden formar una oxisal. ¿Ya? Y esto tiene, y tiene entonces sentido porque los óxidos no metálicos son ácidos, mientras que los hidróxidos son bases. ¿Ya? En el fondo lo que vamos a obtener es una reacción ácido-base, algo que vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos? El hidróxido de calcio más el dióxido de carbono, ¿ya? Que reaccionan generando el carbonato de calcio y agua. ¿Ok? ¿Y qué otra situación entonces genera una oxisal? Un oxoácido y un hidróxido. Aquí tenemos el ejemplo. Les voy a pedir que ustedes determinen el nombre de estas especies por las tres nomenclaturas que existen. ¿De acuerdo? Este sabemos que es el ácido nítrico. ¿Ya? El ácido nítrico según la nomenclatura sistemática. ¿Ok? Según la nomenclatura sistemática. Perdón, me corrijo. Según la nomenclatura tradicional. ¿De acuerdo? Según la nomenclatura tradicional. Aquí está para que lo puedan ver de nuevo. ¿Ya? Ácido nítrico. ¿Ya? Nomenclatura tradicional. ¿De acuerdo? Volvemos a esta diapositiva. Les voy a pedir entonces que ustedes determinen el nombre de esta especie. Bueno, sabemos que esta es agua y este es el ácido nítrico. Ok. La nomenclatura sistemática para las oxisales sugiere entonces que la palabra oxo debe usarse como prefijo numeral cuando corresponda, más la raíz del elemento no metálico o del metal de transición terminado en ato, especificando el estado de oxidación con números romanos y entre paréntesis. Y finalmente el nombre del elemento metálico, siendo por ejemplo este que está acá, el dioxoclorato 1 de calcio. ¿Ya? El que sigue es el trioxosulfato 4 de calcio. Este que está acá, este que tiene esta fórmula es el tri-tetraoxo sulfato 6 de dialuminio. Ya, tri porque son 3 de estos y di porque son 2 de estos. Y luego este que está acá sería el tetra, ¿cierto? Tetra oxofosfato 5 de trimanganeso. ¿Ok? Luego, la nomenclatura de stock sugiere entonces que se debe usar el nombre de forma similar a los oxoácidos, ¿cierto? Pero se sustituyen los sufijos oso e ico por los provenientes del ácido por ito y ato, respectivamente. Estos determinan el estado de oxidación con números romanos y entre paréntesis, y finalmente se termina con el nombre del metal. ¿Ya? Aquí sería hipoclorito de calcio, ¿sí? En este caso, hipoclorito de calcio 2, sulfito de calcio 2 o sulfato de aluminio 3. ¿Ya? Ahí está marcado en rojo entonces cómo es que se reemplazan los sufijos. Y después tenemos la nomenclatura tradicional, que la parte no metálica la nombra similar, ¿ya? Similar, o podríamos decir a nombre de forma idéntica a la nomenclatura de stock, ¿ya? Pero se agregan los prefijos ico y oso, en caso de que sea necesario, en la parte que corresponde a la parte metálica. Ejemplos, tenemos el hipoclorito cálcico, el sulfito cálcico y el sulfato alumínico. ¿Ok? Luego, pasamos entonces a los compuestos cuaternarios.
¿ya? Los compuestos cuaternarios, entonces, tenemos las sales ácidas, ¿ya? Tenemos las sales ácidas que se forman con los ácidos que tienen dos o más hidrógenos sustituibles por una sustitución parcial de ellos, es decir, que contienen iones hidrógenos en su molécula. Y aquí tenemos algunos ejemplos: el NaHCO3, el MgHCO4-2, el CaHPO4-4 y el KHSO3. Si ustedes se fijan, todos estos que están acá ¿cómo se llama? En los ejemplos son compuestos que poseen 4 elementos, ¿ya? Y normalmente se le denominan sales ácidas porque la parte que corresponde al anión, ¿ya? En este caso vamos a tomar como ejemplo el fosfato ácido de calcio, que es este que está acá, no ha perdido del todo, aquí podemos ver un ejemplo con el sodio, no ha perdido del todo el hidrógeno que posee en su estructura. Por tanto, esta es la razón por la cual se les conoce como sales ácidas. ¿Ya? Después, para estos ejemplos que vimos recién, la nomenclatura sistemática de Stokes tradicional es idéntica, ¿ya? Idéntica a la que vimos para el caso de las oxisales, ¿ya? Por ejemplo, en el primero, la nomenclatura sistemática se refiere al hidrógeno, ¿ya? Que posee entonces esta especie, hidrógeno, y luego la cantidad de oxígenos que tiene el fósforo, indicando la especie en cuestión, que es el fosfato. Es decir, hidrógeno tetraoxofosfato, 5, el número de oxidación del fósforo, el número romano y entre paréntesis de sodio. Después, si tiene dos hidrógenos de hidrógeno tetraoxofosfato 5 de sodio, este que está acá, por ejemplo, se llama hidrógeno trioxocarbonato 4 de potasio, es el número de oxidación del carbono, y este puede ser el hidrógeno trioxosulfato 4 de cromo, indicando el número de oxidación del azufre. ¿Ok? En el caso de la nomenclatura de Stock, se sugiere indicar, ¿cierto? Con los sufijos ato e ito, y el prefijo la palabra hidrógeno, más el metal que este acompaña. Por ejemplo, hidrógeno fosfato de sodio, el primero; dihidrógeno fosfato de sodio, el segundo; hidrógeno carbonato de potasio, el tercero; e hidrógeno sulfito de cromo 3. ¿Ya? Aquí en este caso el cromo es se indica el número de oxidación del cromo. ¿Ya? Y en la nomenclatura tradicional, ¿ya?, se usa el sufijo ito, ito, iato, y dependiendo si hay múltiples números de oxidación en la especie no metálica, se pueden usar también los prefijos per o hipo y nombrarlos entonces respectivamente. En este caso, el primero sería fosfato ácido de sodio, el segundo sería el fosfato diácido de sodio, el tercero sería el carbonato ácido de potasio, que comúnmente se conoce como bicarbonato, ¿ya? Y el último sería el sulfito ácido de cromo. ¿Ok? Ok. Finalmente, tenemos las sales básicas, y estas se forman con las oxisales. ¿Ya? Las oxisales sabemos entonces que son aquellas que se forman, por ejemplo, entre un oxoácido y una base. Por ejemplo, entre un, entre un metal y un oxoácido. Y también entre un óxido no metálico y un hidróxido. ¿Ok? La gracia está en que, teniendo el radical hidroxilo, existen estos ejemplos. Y si ustedes se fijan,
1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, perdón. ¿Ya? El oxígeno es el mismo elemento de acá y acá. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Acá para estos compuestos se recomienda la nomenclatura de Stock. Sin embargo, existe la nomenclatura sistemática de Stock y tradicional para estos compuestos. ¿Ok? El primero, que tiene la fórmula que ustedes ven acá, sería, según la nomenclatura sistemática, el hidroxitrioxonitrato 5 de magnesio. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esta sistemática es bastante confusa y bastante larga. Por eso no se recomienda para este tipo de compuestos. ¿Ya? La de Stock es más amigable, que uno nombra las dos partes que están en rojo en cada uno de ellos, hidróxido nitrato de magnesio, hidróxido sulfato de cobre, disculpen, cloruro hidróxido de calcio y carbonato hidróxido de hierro. O sea, el anión que acompaña el metal más la palabra hidróxido, porque están todos en su estructura. ¿Ya? Esa es la nomenclatura que se usa. Y si no, bueno, nitrato básico, porque sabemos que una característica del ion hidroxilo es que es un ion de carácter básico. ¿Ya? El caso del primero sería nitrato básico de magnesio, el segundo sería sulfato dibásico de cobre, porque hay dos OH, después sería cloruro básico de calcio, ¿ya? Cloruro cálcico cloruro básico de calcio, y el último sería carbonato básico de hierro 3. ¿Ok? Eso, chicos. Estaríamos entonces con la nomenclatura. Las dos clases que vienen, ¿ya? Serían de ejercitación, ya, para hacer cálculos de número de oxidación, determinar el nombre de las especies y poder entonces ir ejercitando esta parte. Les voy a sugerir que vuelvan a revisar las dos presentaciones, la de la clase anterior y esta, y cualquier duda, consulta, recuerden que la pueden hacer vía correo electrónico o en la hora de consultas que tenemos el día viernes. Espero que les haya gustado la clase y que tengan entonces un muy buen fin de semana.